Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a tu ministerio, una vez más caminando a la santidad, evangelista Miguel Candela. Estamos aquí con una bioración, hermano, segunda parte donde este hermano es pastor, como ya muchos han escuchado, duró 6 horas muerto por causa del COVID-19. Gloria al Señor. Y Dios de ahí le enseñó algunas cosas que ya usted ha escuchado, pero muchas personas me han escrito que han querido la segunda parte, y estamos aquí haciendo la segunda parte a petición a esos hermanos y a esa hermana que han pedido esa segunda parte para seguir escuchando, gloria al Señor, lo que es el testimonio, hermano, de este pastor. Vamos a seguir escuchándolo, gloria al Señor, en esta hora, para así, hermano, a sacarle provecho a este testimonio y ver con qué es lo que estamos peleando, y cada día más poner nuestra confianza en el Señor. Así lo dejamos y seguimos. Se le llamo María. María, ven, ayúdame a llevarme atrás. No soporto este dolor. Y en eso que mi esposa me lleva, me hace echar atrás, al lado de la ventana que sentía fresco. Me dice: hermanos, parece, Willy, que te vamos a llevar al hospital, porque ya no soporto verte así, que estás en esa condición. Estaba más flaquito, había perdido ya casi 40 kilos de peso. Y yo caminaba agarrando mi pantalón a un lado. Oh, santo. Y le digo a mi esposa: no me lleves al hospital, porque yo escuchaba por la radio, la televisión, que en los hospitales ni bien llegaban, estaban muriendo la gente. Estaban amontonados los muertos a un costado, embolsados, y no sabían qué hacer los doctores, porque enfermeras, hasta doctores, estaban muriendo con esta plaga. Y yo le digo a mi esposa: no me lleves al hospital. Yo prefiero morir en las manos de Dios que antes morir en las manos de hombre. Porque si muere en las manos de Dios, está seguro mi vida, y un día me voy a su presencia. Y era un sufrimiento para mí. Y mi esposa me mira llorando, y yo me quedo echado ahí. Yo también estaba llorando, desesperado. Y le decía: Señor, ¿qué será de mí? Mañana es mi cumpleaños. Y entonces teníamos culto el segundo día. Todo el día, desde la madrugada, no dormía. Yo amanecía toseando, no dormía nada. Mis noches eran en velas, porque toseaba por aquí, por allá. Y donde yo vivo, la gente igualmente toseando. Sacaban muertos a cada lado, a cada momento. Era una desesperación, una angustia, las casas todos cerrados. Incluso habían hecho una puerta a la salida de la calle, solamente para que salgan hasta las 3 de la tarde, y ahí no podían ingresar ya. Y no sé cómo llegaba mi copastor a la iglesia, y él me daba fuerza y me decía: vamos a seguir, pastor, orando, vamos a orar por ti. Y era el día de mi cumpleaños. El único que le dije al Señor es: Señor, ya no quiero sufrir más, ya no quiero sufrir más con esta enfermedad. Llévame, Señor, ya no puedo más. Y yo no sabía lo que iba a pasar con mi vida. Era el día 11 de abril. Entonces, hermanos, terminamos el culto. Yo no podía ya orar, echado en el púlpito, hermanos, a un costado. Vi a mis hermanos que alababan, pero no éramos hartos, éramos 3, 4 que se iban apenas, porque no podían venir más, porque la policía, el ejército, la marina cuidaba las calles, y si te agarraban, te detenían y te ponían multas. Entonces yo ahí echado, no sabía qué hacer. Ese día yo amanezco echado en el púlpito, y en esa noche viene Satanás, que el Señor lo reprenda. Quizás era las 11 y mi mamá me dice: yo voy a quedar a dormir, voy a dormir a un lado aquí en la iglesia para cuidarte, hijo mío.
Quizás mi mamá presentía algo que me va a pasar. Y esa noche yo tuve una lucha con el enemigo. Veía que mi cuerpo lo llevaban los demonios. Veía que mi cuerpo se lo llevaban al infierno. Me hacía ver de todo Satanás. Me hacía ver que yo estoy muriendo para el infierno. Entonces yo no podía dormir. Yo en mi dolor reprendía. Era una lucha intensa. Y así amanecí. Y le cuento a mi madre: mamá, yo creo que voy a fallecer. Yo ya no puedo más, le decía. Mis huesos me dolían mucho, muchísimo. Y entonces mi madre lloraba a mi lado. Era un dolor, era terrible. Era un dolor para mi vida. Como si le estaría sintiendo en este momento. Entonces le digo a mi madre: ya no me dejes, mamá. Era el día 12 de abril y el Señor no me hablaba. Y mi madre me dice, no le quería decir nada. Mi madre me dice: no vas a morir. Tú te vas a sanar, hijo, en el nombre de Jesús. Tú eres un siervo de Dios y Dios te va a sanar. Y yo le decía: gracias, mamita. Sé que Dios me va a sanar. Y en eso viene mi copastor trayendo un alimento. Yo no podía comer. Me daban ensaladas, no podía comer nada. Y entonces mi copastor, al verme, comienza a llorar. Y me dice: te vas a sanar, pastor. Y yo le decía: si Dios quiere, me sanaré. Si no, nada, porque yo ya siento la muerte. Mi madre ya no me dejó. En eso yo me he hecho paravechado. Me habían puesto una almohada, una sábana, pero en la iglesia, cuando el calor aumentaba, no podía soportar. Y le digo a mi madre: llévame atrás de mi casa, ponme al lado de la ventana y corre aire. Siento que voy a reventar. Y estaba lleno de fiebre, de dolor, de angustia, como si estaría pasando por el valle de sombras de muerte en mi vida. Y mi madre me llevó. Y me acuerdo que me echó echar ahí. Y no podía más. Ya no podía más. Lloraba en mi mente. Solo le decía a Dios: Dios mío, ayuda. Viene la tarde. Hicieron culto por mí. Mi esposa, mi madre, mi copastor y yo. Y llega el día 13, hermanos. El día 13 yo no me imaginaba lo que me va a pasar. Yo todo el día echado en mí. Mi mamá había ido a su casa. Mi copastor había vuelto a su casa. Y mi esposa ahí lavando atrás. Y yo estaba echado en la sala de mi casa. Todo el día ahí me daba los tratamientos que me hacían. Y no me hacía nada. Probaba de todo y no me hacía nada. Entonces, hermanos míos, llega la tarde, las 4 de la tarde, y yo estoy botándome de un lugar a otro, porque no podía estar echada de un solo lado. Sentía que mis huesos reventaban, sentía que mi cuerpo reventaba, sentía que me mordía el cuerpo, los huesos me dolían. Y en eso que me estoy botando de un lado, escucho de nuevo la voz del Señor. Yo con mi dolor le digo al Señor: Señor, ayúdame. El único que va a ser la solución, llévame, ya no quiero vivir más. ¿Cuántos se han muerto, Señor, con esta plaga? Pero yo sé que morir en tus manos es ganancia, como dice tu palabra. Ayúdame, Dios mío. Y en eso escucho que me dice: dile a tu esposa que prepare una sábana, que le doble en 2 y que prepare una almohada y que te lleve al púlpito de la iglesia. Y en eso le digo: tú eres, Señor, porque yo escuchaba de todo en mi cabeza. Y me dice: yo soy tu Dios,
Yo soy tu creador y yo te estoy ordenando, porque contigo voy a hacer algo grande, me dice el Señor. Y cuando le digo, ¿qué vas a hacer conmigo? Tú vas a ser llevado a mi presencia. Y en eso la voz se va. Y yo me quedo ahí, hermanos. Me di un rato, viene mi esposa y le digo, María, María, ayúdame a llevarme al púlpito. El Señor me ha dicho que prepares una sábana, que prepares una almohada para que me lleves a echar en el púlpito. No le quería decir a mi esposa que el Señor me va a llevar. En eso que ella me lleva, cargándome, yo agarrando mi pantalón de un lado para que no baje, porque estaba bien delgado. Me hace sentar, hermanos, echar ahí con una amabilidad a mi esposa, porque me dolían los huesos. Y nosotros en la iglesia tenemos al canto un reloj, también tenemos una pizarra, y yo me quedo echado. Déjame aquí, le digo a ella. No quería decir a nadie lo que va a hacer el Señor conmigo. Y en eso, hermanos, cuando yo me quedo, era las 5 de la tarde y la voz no me hablaba. Cuando el Señor me estaba mirando, porque sus ojos de Dios están puestos sobre sus hijos que le aman, que le temen. Y Él les guarda y les defiende. Nunca desconfíen de Dios, aunque vean la muerte. Morir en Cristo es ganancia, es vida eterna. Y a un momento escucho la voz de Dios que me dice, hijo mío, me dice 3 veces, hijo mío. Yo, ¿quién me habla? Yo soy tu Padre, tu Creador. Yo soy tu Dios, quien te ha escogido. Y en eso le digo, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y me dice, yo estaba echado. Miras esa pizarra. Y yo despacito volteo mi cabeza al lado derecho y veo la pizarra ahí, al lado donde se ponen los sobres para diezmos. Y ahí había 2 plumones. Y me dice el Señor, vas a escribir lo que yo te voy a dictar para que nadie toque tu cuerpo cuando yo te lleve a mi presencia. En eso, santo eres, Señor. La gloria es para ti, Dios mío. Mi alma te bendice. Y me dice el Señor, hijo mío, ve hacia la pizarra y escribe. Y yo le digo, ¿cómo voy a ir, Señor, si no puedo moverme? Todo mi cuerpo me duele, todos mis huesos siento que va a reventar. Y Dios mío, ayúdame, dame fuerza si quieres que vaya a esa pizarra. Y comienzo a arrastrarme, como si estaría rampando como un soldado. Cobré fuerzas ese momento y me logro agarrar en una silla y comienzo a escribir lo que el Señor me va a dictar. Y me dice el Señor, pon ahí, ¿y qué quieres que escriba? Y Él me dice, vas a morir. Y yo pongo, voy a morir 6 horas, y nadie tocará tu cuerpo, mi cuerpo. Amén, amén. El Señor me dice, vuelvo a tu sitio. Y comienzo a volver a mi sitio, rampando de nuevo. Llego y me echo. Y yo escuchando la voz de Dios y le digo, Señor, ¿ahora qué vas a hacer? Y me dice el Señor, mira de frente. Y yo levanto mi cabeza y miro hacia el techo de la iglesia. Como si algo, hermanos, hubiera quitado el techo de la iglesia. Ya no tenía techo. Y veo que vienen 3 luces muy brillantes, muy veloces hacia mí. Venían 3 luces a una velocidad
y le digo al Señor, veo 3 luces que vienen hacia mí. Y entonces el Señor me dice, esas 3 luces que ves, ellos son que van a cuidar tu cuerpo cuando tú vengas a mi presencia. Yo le digo, Señor, gracias. Y esas luces, cuando van a llegar al piso de la iglesia, hermanos, como si se estarían transformándose en personajes, y veo que se transforman en 3 personas. Pero eran 3 personajes que tenían el mismo rostro, el mismo aspecto. Eran como si midieran aproximadamente 2 metros de altura. Eran rubios, eran de ojos azules, eran con túnicas largas, unas sandalias humildes, y me están mirando a un costado mío. Ahí es cuando escucho, cuando yo estoy mirándoles y ellos me miraban, y escucho la voz de papá que les dice, hijos míos, ustedes van a cuidar el cuerpo de sus hermanos, por eso les he mandado a la tierra. Y entonces le dice el Señor al primero, usted, hijo mío, le dice, vas a ponerte al brazo izquierdo de mi siervo. Yo estaba echado, y se pone al lado izquierdo mío. Y tú te vas a poner, le dice al otro, al brazo derecho, y se pone al brazo derecho. Y tú te vas a poner a la piecera mía. Todos caminaban con un temor, una reverencia al Señor, hermanos. Lo que nunca veo en las iglesias, que nunca he visto durante que yo estoy sirviendo a Dios. Y estos ángeles eran temerosos al Señor. Y en eso, cuando se ponen los 3 ángeles, como si algo, hermanos, sintiera que alguien metiera una mano gigante dentro de mi cuerpo, que yo estaba echado. Y como ellos vinieron como una luz brillante, así salgo disparando de mi cuerpo a una velocidad y dejo mi cuerpo. Lo que yo me había visto era que estaba vestido con un pantalón largo, color azul, y una camisa manga larga blanca. Pero cuando yo salgo disparando de mi cuerpo, todo era rápido. Veo que estaba vestido como estos ángeles, con una túnica blanca, con una sandalia humilde. Y subí al cielo a una velocidad. Comienzo a dejar la iglesia, comienzo a dejar este planeta Tierra, y comienzo a pasar cielos tras cielos. Veía nubes, veía espacio, veía de todo, hermanos. Pero una sorpresa grande es cuando yo estoy pasando y veo como unas nubes negras, pero ya no era cerca, la tierra era muy lejos. Veo unos planetas, pero para yo pasar por medio de esa nube, veo que se abre como una puerta, y escuchaba truenos, escuchaba rayos que sonaban, que tronaban, y escuchaba unas voces muy feas que decían, ya va a pasar, como una voz de terror, ya va a pasar. Y entonces cuando yo estaba yendo así paradito, como si estaría volando, estaba yendo al cielo, muevo mi cabeza al lado izquierdo cuando estoy pasando, y veo que eran millones y millones de demonios. Veo al lado derecho también eran millones y millones de demonios que no querían que pase, hermanos. Y cuando estoy pasando, yo decía, Dios mío, ayúdame, porque veo millones y millones de demonios que me rodean. Y comienzo a pasar, y llego a un lugar hermoso, a un lugar precioso que tú no te imaginas, lleno de luz. Y veo que se abren las nubes como unas cortinas. Y cuando llegue a ese lugar, como si había disminuido la velocidad que yo viajaba, y me doy cuenta que estoy parado sobre un piso brillante, sobre un piso hermoso, y veo, hermanos, hacia una distancia mío frente, veo una luz poderosa que iluminaba el infinito. Y esa luz, hermanos, era nuestro Señor Jesucristo. Cuando veo una voz que me dice, hijo mío, acércate, no temas, porque yo soy tu Dios, yo soy tu Creador.
Y ahí es donde que yo me caigo de rodillas en el piso y le digo, no puedo acercarme porque soy un pecador. Reconocía que era un pecador en el cielo, delante del Señor. Y escucho que el Señor viene con unos pasos que sonaba pra, 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 como unos pasos con autoridad. Y cuando yo estoy arrodillado en forma de un junco, veo que me extiende sus manos y me dice, levántate. Yo te he traído porque quiero mostrarte cómo está mi iglesia en este tiempo. Porque yo te he traído, quiero mostrarte cómo está la humanidad en este tiempo. En eso, cuando se acerca el Señor, me levanta y yo le miro, un rostro hermoso, un rostro maravilloso, me abraza y me dice, hijito mío, te estaba esperando para que tú veas todo lo que te voy a mostrar y cuentes a mi iglesia por qué el rapto no se va a dar como ellos piensan, porque escrito está en mi palabra y no saben escudriñar mi palabra, porque es una iglesia que no me teme, que no me ama, ha perdido su primer amor, ha perdido el temor a su Creador. Y cuando Él me abraza, sentía un amor infinito que nunca había tenido ni de padre ni de madre. Y me sentía reventar en 1000 pedazos en su lado de mi Señor Jesucristo. Y yo le abrazo y caminamos y me lleva hacia su púlpito. Y veo, hermanos, que unas cortinas de nubes hermosas se abrían y veo ángeles que alababan al Señor. Miro hacia el lado izquierdo y veo, hermanos, que eran 24 ancianos postrados en forma de junco, y cuando se levantaban decían, santo, 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 y veía unas coronas de oro a sus costados. Y yo le decía, Señor, ¿quiénes son esos ancianos? Ellos son, me decía, los que están delante de mí, porque me temen, porque es mi creación. Y todo lo que ven tus ojos, hijo, es mi creación. Y todo tiene que alabarme, tiene que adorarme, tiene que bendecirme en el cielo y en la tierra. Y me doy cuenta, hermanos, cuando el Señor me hablaba, el infinito temblaba, el cielo reventaba, truenos por todos lados, como pergaminos, el cielo se movía. Y yo le digo, Señor, yo no soy nada delante de ti. ¿Por qué me has escogido a mí? Le digo al Señor. Si en la tierra hay muchos que te aman, hay muchos que, Señor, tienen más que yo no tengo nada que dar. Ni en la iglesia siquiera somos hartos, le digo así. En eso el Señor me dice, mi Padre te ha escogido porque Él sabe que tú eres humilde, que sufres, me buscas, me clamas. Por eso te he traído, hijo mío. Pero hoy vas a saber por qué los demás pastores no han sido escogidos por mi Padre. Y en eso el Señor veo que se sienta en su trono y yo me quedo parado un costadito. Y me dice, siéntate, hijo mío. Yo lo que estoy parado al lado del trono, hermanos, el Señor me dice, siéntate. Y cuando yo miro al piso, ese piso que brillaba, como si sería un rubí, como si sería una esmeralda, que brillaba, hermanos, yo me quiero sentar en el piso. Entonces el Señor me dice, no, hijo mío, ven aquí, ven, siéntate. Y me hace sentar en su muslo izquierdo. Y yo me siento, en eso Él me abraza y me doy cuenta, hermanos, de sus manos, unas manos muy hermosas, unas manos delicadas de mi Padre, que podía entender que era más fino que la piel de un bebé. Y cuando yo le acaricio sus manos, le digo, Señor, ¿y estas huellas qué son? En el centro de las manos. Y me dice el Señor, eso me han hecho por la humanidad. Eso me han hecho por ti y por toda la humanidad.
porque yo he pagado un precio por causa del pecado. Y hasta ahorita la humanidad, y hasta ahorita mi iglesia me sigue crucificando, me dice el Señor. Y cuando me doy cuenta, hermanos, que su vestido era blanco, veo que de las llagas, de las heridas del Señor, de su mano comienza a sangrar. Y veo que su vestimenta se comienza a hacer rojo. Y entonces le digo, ¿por qué tu vestimenta se hace rojo? Porque en la tierra me están crucificando los que dicen ser mis hijos, los que me han recibido, al negarme, al apartarse, al murmurar de sus hermanos contra sus pastores, los pastores contra otros pastores, la iglesia contra otra iglesia, diciendo que son mejores que los otros, diciendo que mi doctrina es mejor. Pero no hay nadie más mejor que yo, hijo mío, que he pagado un precio por ustedes. Y yo le decía, Señor, ten piedad. El cielo como temblaba, el cielo reventaba, los truenos por todos lados cuando el Señor hablaba, hermanos. Y yo le digo, ten piedad de tu iglesia. Ten piedad de esos hermanos que se creen mejores que otros. Ten piedad de esos pastores que dicen que su iglesia es mejor que otros. Y le decía, Señor, tienes razón. Tienes razón, porque muchas veces cuando estaba en la tierra escuchaba esto. Y el Señor me dice, por eso te he traído, hijo mío, porque tú eres instrumento mío en la tierra. Por eso muchos no te miran bien. Por eso muchos, hijo mío, hablan mal de ti. Y eso todo lo sé, porque delante de mí todo está descubierto. Y me dice el Señor, mira, hijo mío, me dice, hoy vas a ver todo lo que te voy a mostrar. Y el Señor me dice, mira hacia abajo y vemos de lo que estoy sentado con el Señor en el trono. Miramos hacia abajo y veo la iglesia donde yo pastoreo, hermanos. Veo mi cuerpo echado y veo los 3 ángeles cuidándole a mi cuerpo. Entonces le digo, ¿qué vas a hacer conmigo, Señor? En este momento, hijo mío, me dice, te voy a llevar a ver cómo están los pastores viviendo, cómo se han enriquecido en mi nombre, cómo no quieren ellos compartir lo que yo les he dado con los necesitados, cuando mi palabra dice que compartan, y eso no lo están haciendo. Me agarra de mi mano, nos paramos, y el Señor me dice, agárrate fuerte. Y como a una velocidad de la luz, hermanos, nos vamos y nos vamos a aparecer de nuevo en la tierra. Pero ya no era aquí en el Perú, en esta ciudad de Iquitos. Era en otro país, era Estados Unidos. Entonces el Señor me dice, te he traído a Estados Unidos para que veas cómo viven los pastores aquí en este país. Para que conozcas, me dice, cómo están de lo que no viven mi palabra, de lo que se han hecho rico en mi nombre. Hoy vas a ver quiénes son esos pastores que ni siquiera son míos, hijo mío, por más que prediquen mi palabra. No los conozco, porque son unos mentirosos, son unos hipócritas, son unos orgullosos, vanidosos, son unos que me están robando la gloria en la tierra. El hombre no tiene nada de gloria más que yo, hijo mío. Y entonces le digo, Señor, no pisábamos tierra, hermanos. Estábamos flotando en el aire, pero estábamos en Estados Unidos, los dos parados mirando ahí. Y el Señor levanta su mano y con una velocidad entramos a una iglesia bien grande de los Estados Unidos. Y vi a ese pastor bien vestido, buen reloj, buen zapato, bien enternado, una iglesia bien grande. Yo podía calcular que había por lo menos unas 30,000, unos 40,000 ovejas que tenía este pastor, predicando ahí, y su boca era de prosperidad, su boca era de dinero, y la gente cuando salía a ofrendar, a diezmar, daban en cantidad. Y el Señor me dice, mira su vida de este hombre, mira su vida de este hombre, él no es mío, me dice el Señor. Muchos dicen, Señor, Señor, pero mi palabra dice, no todo el que diga, Señor, Señor, entrará en mi reino, me dice el Señor. Y yo veo, hermanos, que este pastor predicaba,
Después de predicar alababan, después de alabar recibían diezmos, ofrendas en cantidad. Y veía que ofrendaban y diezmaban en dólares la gente. Y este pastor tenía casas de lujo, tenía carros de lujo, pero yo no lo podía conocer, hermanos, porque era un pastor de tez negra, color negra. Y me dice el Señor, vamos a otra iglesia, y me muestra. Y veo otro pastor. Entonces, cuando me está mostrando sus vidas de esos pastores, de sus hijos que viven bien y que muchas ovejas no tienen hasta qué comer y de lo que no tienen dan, yo le digo, Señor, hazme conocer a algún pastor. Hazme conocer a algún pastor, Señor, porque yo no conozco a ninguno de ellos. Y entonces el Señor me dice, hermanos, hoy vas a conocer un pastor. Y en eso que ya me estaba mostrando como 10 pastores de ese país, nos vamos a un país y nos damos cuenta, hermanos, que era el país. Bendito sea el Señor. Santos es el Señor, hermanos. Santo es el Señor. Donde que está predicando este varón de Cashluna, Guatemala, hermanos. Veo una iglesia grande rodeado de pantallas. Y entonces el Señor me dice, por cada pastor, no me decía que eran pastores, sino me dice, por estos perros miserables que se han hecho ricos en mi nombre, está así mi iglesia. Por eso el rapto no va a ser como ellos dicen, no va a ser como ellos creen escudriñar mi palabra, sino que el rapto va a ser en la gran tribulación, porque van a tener que pagar un precio, van a tener que ser probados, porque mi iglesia me dice, porque mi iglesia ya no es la misma, y a mi iglesia no ora, y a mi iglesia no me alaba en espíritu, y a mi iglesia no me busca, y a mi iglesia ha perdido su primer amor, y a mi iglesia me ha dado la espalda, hijo mío. Cuando tú vayas a la tierra, diles que se arrepientan de su pecado, de su maldad. Que estos pastores que se han hecho ricos en mi nombre, diles que se arrepientan, que se deshagan de su riqueza para que puedan entrar a mi reino. Diles a estos perros miserables que toman mi palabra para engañar al mundo, que se arrepientan de corazón. Y entonces el Señor me dice, mire este perro lo que ha hecho, cómo pisotea mi palabra. Entonces me hace ver el Señor a la entrada de la puerta de su iglesia de Cashluna. Veo una Biblia abierta en el piso, en la tierra, enterrada, sumergida como a 2 metros, pero abierta, y por ahí pasaban los hermanos. Entonces el Señor me dice, hermanos, que nadie puede pisotear la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa, es pura, sin mancha, porque es la mente de Dios. Y es salvación para los que obedecen y condenación para los que desobedecen. Y cuando me dice así el Señor, le digo, Señor, ten piedad de este hombre. Ten piedad de este hombre. Él no es mío, me dice el Señor. Si se arrepiente de corazón, un día vendrá a mi presencia. Entonces cuando el Señor hablaba, cómo tronaba ese país. Cuando el Señor hablaba, cómo reventaban los rayos, los truenos, como si estaría algo a suceder. Entonces le digo, Señor, ya no quiero ver más de este hombre. Entonces me dice, tienes que seguir viendo. De nuevo me vuelve de nuevo a Estados Unidos. Entonces el Señor me dice, hoy vas a ver la vida de otro pastor. Y en eso veo una iglesia grande. Era una iglesia tremenda, grande. Y veo un pastor predicando. Y le digo, Señor, a este, yo le veo predicando por enlace, por la televisión. Y me dice el Señor, este perro miserable, que solo toma mi nombre para enriquecerse, que quiere darme a mí órdenes, cuando ningún hombre me puede dar órdenes, porque yo soy el Dios creador del cielo y de la tierra. Y cuando decía el Señor así, reventaba en el cielo, tronaba en el cielo, se movía la tierra, como si hubiera una reverencia delante de Dios. Y me doy cuenta, hermanos, que este varón era Guillermo Maldonado. Entonces el Señor me dice, mira este perro miserable que se está haciendo rico en mi nombre y además blasfema mi nombre. Además en sus vidas hay fornicaciones,
hay adulterios, hay mentiras que practican y dicen que yo les uso, cuando yo no estoy usando a nadie. Ellos están por la voluntad de su carne y por la voluntad del enemigo. Por eso dura cuenta me van a dar en el día del juicio, me dice el Señor. Si no se arrepiente, estos irán al infierno, porque está preparado ese lugar para aquellos que no obedecen mi palabra. Diles, hijo mío, cuando vayas a la tierra, que se arrepientan, que están a tiempo, que se vuelvan a mí y que se deshagan de todas sus riquezas. En ese momento me dice, mira esta mujer, y veo una mujer que predica, todo con aretes, pintada, su pelo teñido, de pantalón, de tacos. Y me dice el Señor, mira esta payasa. Y yo le digo, Señor, ¿pero quién es esa mujer? Y me dice, esta mujer es su mujer de Guillermo Maldonado. Esta mujer está separada de su esposo. ¿Cómo puede separarse una mujer de su esposo si yo les he unido para siempre? Y solo depende de mí la separación, no depende del hombre. Y así están ellos pastoreando y engañando a aquellos que ni siquiera ponen de su parte en buscarme en espíritu y en verdad, porque yo soy el Dios, el quien me teme. Yo le doy sabiduría, inteligencia y conocimiento, me dice el Señor. En eso le digo al Señor, ya no quiero ver, Señor. Por favor, ya no quiero ver. Y me lleva al Brasil, hermanos. Me hace ver una pastora brasilera y me dice, ella no es mía, porque estaba predicando con un vestido corto. Se lo veía todo el cuerpo dibujado. Eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es abominación. La palabra del Señor dice, aleluya, santo es el Señor, que la mujer tiene que vestirse decorosamente, que no tiene que usar pantalones. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, que la mujer no debe usar ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque es abominación y pecado delante de Dios. Entonces el Señor me dice, mi palabra no ha cambiado. Si yo he venido a cumplir mi palabra, ¿por qué mis hijos no pueden cumplir si me piden que yo les ayude, que yo les dé fuerza y valor? En eso el Señor me dice, hoy vas a ver a alguien más, me dice el Señor. Y me había mostrado muchos pastores que no conozco de ahí. Y entonces le digo al Señor, Señor, ya no quiero ver más que estos pastores, que en la tierra son muchos que les siguen. Y aquí en tu presencia, Señor, no hay nada, no son nada, Señor. Tú les dices que son perros miserables. Y aún me dice el Señor, ahora vas a ver algo que tú no te imaginas, hijo mío. Que este hombre habla de santidad en la tierra, predica que cambien sus vidas, pero él no lo vive en mi palabra. Entonces le digo, Señor, ¿quién es? Y veo que entra, le dice el Señor. No le dice siervo, no le dice pastor. Y viene un anciano alto, agachado, con una Biblia a su costado. Y le veo que viene caminando como a unos 10 metros del Señor, se queda parado. Y entonces el Señor le dice, levanta tu cabeza, perro miserable. El Señor me dolía cuando les decía así, hermanos, a los que llamamos siervos en la tierra cuando no son nada. Entonces le digo, Señor, ¿por qué le dices a este hombre así? Porque este hombre, hijo, en la tierra se ha hecho rico en mi nombre. Y ni siquiera, hijo, comparte nada de lo que yo le doy con la gente necesitada. ¿Quién es este hombre? Le digo así. Y entonces el Señor le dice, levanta tu cabeza. Y cuando veo que levanta su cabeza, yo le conozco, hermanos. Era el reverendo Rodolfo González Cruz del Movimiento Misionero Mundial. Cuando el Señor le mira, le dice, por tu culpa muchos están yendo al infierno, porque tú dices hablar de santidad, pero muchos no lo viven, se creen santos en la tierra. Y cuando el Señor me dice, el único santo y perfecto y justo soy yo en el cielo y en la tierra, diles a aquellos que se creen santos en la tierra que delante de mí eso aborrezco, es una ira que se derrame en mi presencia. Hijo mío, eso está escrito en Isaías capítulo 65, versículo 5. Y cuando el Señor me habla ese versículo, comienza a tronar, comienza a reventar en el espacio, el infinito se mueve como un pergamino. Y yo temblaba y decía, sí, Señor, le voy a hablar.
Voy a decir que solo tú eres el único santo y perfecto. Ningún hombre es santo y perfecto. Nosotros somos, Señor, pecadores. Perdónalos a mis hermanos. Perdona, Señor, porque no saben lo que hacen. Y cuando le digo al Señor así, el Señor me dice: por eso me agradas, porque tú te humillas delante de mí y no tienes nada, pero aquí en mi presencia estás haciendo riqueza. Todo aquel que no tiene nada en la tierra, me dice el Señor, aquí en mi presencia está haciendo riquezas, porque allá nada es duradero. Hijo mío, dile a la humanidad, dile a donde tú lleves mi palabra, que el tiempo se acerca, el fin se acerca para la tierra, me dice el Señor. Pero voy a comenzar de mi iglesia, me dice el Señor, porque mi iglesia me ha traicionado, mi iglesia ya no es la misma, me vuelve a repetir de nuevo la misma cosa. Y yo le digo: Señor, perdona a tu iglesia, perdona, Señor. Bendito sea tu nombre a los que predican tu palabra y no tomes en cuenta su maldad. Y me dice el Señor: diles cuando vayas que yo no estoy contento con mi iglesia en la tierra. Ya mi rapto hubiera sido qué tiempo, pero mi rapto cada día se atrasa por causa de sus pecados, por causa de sus maldades, por causa de sus desobediencias, por causa que no escudriñan mi palabra en el espíritu, que no me alaban en espíritu, que solamente se están mostrándose al hombre, que se están mostrando para que los vean, pero yo no estoy en ellos. Dile a mi iglesia que se arrepienta. Dile a los ministerios de alabanza que me busquen, que ayunen, que vigilen, que de verdadmente me alaben, que no sean engañándose ellos mismos, porque dura cuenta me van a dar. Y entonces cuando me dice así el Señor, me dice: mira este perro, el parado ahí, este reverendo, lo que le decimos en la tierra, pero en el cielo no es nada, hermanos. Y me dice: mira, te voy a mostrar lo que este hombre, y levanta su mano el Señor derecho, y me hace ver una revelación de este pastor, de reverendo Rodolfo González Cruz, del movimiento misionero. Me dice: mira lo que han hecho en la tierra, una campaña evangelística. Y cuando veo la gente, y hay mucha gente que se va de todo el país allá a esas campañas que ellos hacen en Lima, y veo el estadio lleno, y entonces había una hermanita que no tenía pasaje, y se va a su casa de este pastor y topa la puerta, y esa hermana no tenía con qué volver a su tierra. Entonces le dice al pastor: pastor, toca la puerta, y sale la empleada del pastor, este pastor bien atendido. Este pastor tiene de todo. Este pastor no es pobre, es un multimillonario. Me hace ver que tiene hotel en Estados Unidos. Me hace ver que sus hijos tienen casa en Estados Unidos. Me hace ver que tienen carros, que tiene plata en el banco, cualquier cantidad, dólares, que tiene dinero, cantidad, y no apoya al pobre, no apoya al necesitado. Y me dice el Señor: te voy a decir algo, hijo mío, me dice. Yo he hecho una parábola del rico, del joven rico que se ha hecho rico. Pero este joven me preguntó un día y me dijo: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y yo le dije: tienes que guardar mis mandamientos. Desde pequeño he guardado, me dice el Señor. Le contaba el joven, le contestaba: honra a tu padre y a tu madre. No robarás, no matarás, no fornicarás. Todo le he guardado, Señor. Y entonces el Señor, conociendo su mente, su corazón, le dice a este joven rico: pero te falta una cosa para entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que me falta, Señor? Vende todo lo que tienes y dales a los pobres y sígame. Y ahí es cuando me dice el Señor: por estos perros miserables que están en la tierra, la ira de mi Padre se está derramando sobre la tierra, porque no aman a su prójimo. Diles, hijo, que he dejado dos grandes mandamientos de todo mi palabra, que es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y diles a estos perros miserables que se arrepientan y se deshagan de todas sus riquezas, porque aquí no tienen nada y en cambio de su riqueza van a recibir condenación en el infierno. Y entonces cuando yo escuchaba y decía, Señor, ten piedad de estos hombres. Yo no quería decir ni de siervos ni de pastores, porque cuando él escuchaba esa palabra para el Señor era como una ira, porque Él está irado con la iglesia en la tierra, hermanos. Él está irado con todo aquel que no le ama, que no le sirve, que no le busca, que dice amarle, pero está haciendo las contras con su palabra. Y veo que esta hermanita llega a su casa, topa la puerta y le dice al pastor, pastor, estoy viniendo para que me apoyes con un pasaje para volver a mi pueblo. Y el pastor, en vez de darle, hermanos, le manda a orar, que el Señor te bendiga, pídale a Él. Y eso Dios todo ve de los cielos, hermano. El Señor Jesucristo todo lo ve, delante de Él nada hay oscuro, delante de Él nada hay en secreto. Todo lo ve el Señor, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que vivimos, lo que fallamos. Así que, hermanos, yo les digo en el nombre de Jesús, nadie es perfecto, nadie es justo en la tierra, solamente Dios en los cielos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Yo les digo, arrepiéntase porque están al tiempo, hermano, porque el rapto no va a ser así como usted piensa. Y en ese momento el Señor me dice, hasta aquí te he mostrado de los pastores. Dile a este pastor que se arrepienta. Dile que le estoy dando vida larga para que llegue arrepentido a mi presencia. Dile que su vida sea larga porque no quiero que se pierda y se vaya al infierno. Dile que se deshaga de sus riquezas y regale a los pobres, ayude a los pobres para que haga riqueza en los cielos. Entonces le decía, Señor, de esa iglesia del movimiento misionero mundial en la tierra no quieren recibir a un pastor cuando quiere llevar la palabra tuya, porque ellos se creen mejores que nosotros. Aún más que yo soy una iglesia humilde que recién comienza, Señor. Pero si ellos no te reciben, hijo mío, yo me voy a levantar contra ellos y dura cuenta me van a dar. Así que tú tienes que hablar. Y me dice el Señor, porque yo no hago acepción de personas. Yo nunca he hecho acepción de personas. Dile a mi iglesia que se una. Dile a mi iglesia que es el tiempo que se unan todos, que no se miren desigual. Porque yo no estoy mirando mal. Me dice, yo soy el Dios de todos. Es que obedecen mi palabra. Si es que se humillan delante de mí. No dice mi palabra, dice el Señor, que se sujeten a mí y no al hombre, porque yo soy santo, santo. Y el Señor comenzaba a hablar, hermanos, y reventaba el infinito, relámpagos, truenos, rayos, centellas. El infinito se movía como un pergamino, todo era una reverencia. Nadie se movía, ni los ángeles, ni los 24 ancianos estaban como juncos arrodillados. Y entonces el Señor me dice, dígalos así, hijo, que yo soy un Dios para todos, porque yo tengo misericordia aún de los justos e injustos, porque hago salir el sol para buenos y malos, hago llover para buenos y malos. He creado el cielo y la tierra para buenos y malos, pero aquel que me ama y me obedece vendrá a mi presencia, no aquel que dice que Él está bien delante de mí, porque yo soy el Dios que conozco todas sus necesidades, dice el Señor. Y entonces le dijo, Señor, así voy a hablar. Dame fuerzas para llevar tu palabra. Señor, dame fuerzas y toque sus corazones para visitar a esas iglesias en la tierra. Y entonces el Señor me dice, el que te reciba a ti, me va a recibir a mí. Y el quien no te reciba a ti, no me recibe a mí. Y yo me voy a levantar contra esa iglesia, contra ese pastor, porque no sabe discernir que yo estoy mandando, que yo estoy haciendo de todo para hablar a mi iglesia, que estoy moviéndome de muchas formas para hablar a mi iglesia, para que se arrepientan, para que vuelvan. Y todo aquel que te reciba, hijo, me recibe a mí y será bendito. Entonces el Señor me dice, siéntate, hijo mío. Nos sentamos en el trono y yo de nuevo en su muslo izquierdo. Entonces el Señor me dice, mira lo que está preparada. Y me doy cuenta que el Señor saca de su lado derecho una espada. Y esa espada era como una espada de fuego que brillaba y levanta y dice, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Y vea que esa espada, hermano, como si botaría truenos y rayos, estaba lleno de poder. Y entonces me dice el Señor, esta es la espada
que significa la muerte y destrucción de todo aquel que no obedece mi palabra. Porque diles, hijo mío, me dice el Señor, levantando la espada, de quien tengo misericordia le tengo, y de quien no lo tengo, no lo tengo. En mi mano derecha está la vida, y en mi mano izquierda la muerte. A quien quiero le doy, a quien quiero le quito, porque yo soy el que soy, y el cielo y la tierra, todo es mi creación. Y todo se movía, todo temblaba, todo se sacudía, los planetas, todos se quedaban, hermanos, como si estarían queriendo desaparecer, queriendo huir de la presencia del Señor. En eso le digo, Señor, ya no me muestres más de esos pastores. Y el Señor me dice, ahora, hijo mío, vas a ver de frente. Y yo miro hacia el infinito, hermanos. En eso el Señor levanta su mano derecha con la espada y me dice el Señor, hoy vas a ver, hijo mío, la gran tribulación, cómo va a ser el rapto de la iglesia. Y con eso que estoy mirando, como si sería su mano del Señor, una pantalla gigante en el espacio, me hace ver, hermanos, cómo perseguía el anticristo. Veía que sus soldados venían a sacar a los cristianos de sus casas. Al que no recibía la marca, le decían, recibe la marca y niega a tu Cristo. Y cuando no querías recibir, te mataban, te degollaban, te llevaban preso, te maltrataban, te golpeaba, la gente gritaba corriendo. Entonces yo le decía, pero Señor, muchos pastores predican en la tierra que tu rapto puede ser cuando estamos en la iglesia, cuando estamos congregando. Y el Señor me dice, mi rapto sería así, hijo mío, pero por causa de la desobediencia del hombre. El hombre ha buscado su castigo, por lo tanto tienen que pasar por el fuego, como dice el profeta Zacarías, me dice el Señor, y como está escrito en Isaías capítulo 17 versículo 11, me dice que el tiempo de mi rapto va a ser en el tiempo terrible, en el tiempo donde muchos gritarán, donde muchos, ahí voy a ver quién me ama y quién no me ama. Ahorita dice, porque no hay persecución, que me aman, pero en el momento preciso, ahí serán probados como mi Padre me ha probado a mí, para yo poder morir en la cruz y vencer la muerte y resucitar. Ahí voy a ver quiénes me aman y quiénes no me aman. Y cuando yo veía, hermanos, era una persecución terrible. Gritos por acá, lamento, la gente corriendo, la gente gritaba y no había dónde esconderse. Y yo le decía llorando ahí al Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de tus hijos, ten piedad de tu iglesia, ten piedad de tu creación. Y el Señor me decía, yo tengo piedad de mi creación, pero ellos no tienen piedad de crucificarme, ellos no tienen piedad en pecar, ellos no tienen piedad en fallarme y me siguen fallando. Diles que ya no me crucifiquen más, diles que me busquen, diles que se arrepienten, diles que obedezcan mi palabra, diles que vengan de corazón ante mi presencia, porque yo soy su Dios. Y cuando me decía el Señor, se ponía triste y lloraba el Señor, y yo al verle llorar, hermanos, también lloraba juntos con él. Y en eso el Señor me dice, ahora, hijo mío, me dice, te voy a mostrar lo que yo quiero mostrarte, algo. ¿Y qué, Señor?, le digo yo. Y me hace ver, hermanos, en la tierra dicen que esta plaga tiene cura. Y me dice el Señor, esta plaga no tiene cura, hijo mío, que es la plaga de la langosta, que significa muerte y destrucción. Y esto está escrito, me dice el Señor, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 6 y 7. Está escrito cómo está esta plaga, y está escrito también mi ira que se derrama en Ezequiel capítulo 21. Y cuando me da la palabra tronaba y le digo, Señor, ¿por qué me dices, Señor, que esta plaga no tiene cura? Porque esta plaga solamente he dado tratamiento, pero para los que se arrepienten de corazón, yo soy la cura, me dice el Señor. Porque el que cree en mí, dice que yo le daré vida, yo le daré salvación, yo le daré sanidad, si se arrepiente de corazón. Pero, hijo mío, estoy triste, me dice, porque Satanás está trabajando para inventar una vacuna en la tierra por esta plaga. Y va a ser tomado así como ha dado orden para que cierren las iglesias, para que nadie se vaya a alabarme, a adorarme, porque eso no le agrada a Satanás.
Entonces le digo, Señor, ¿y qué es eso? Y me hace ver de la vacuna. Y me dice, Señor, todo aquel que reciba eso no me agrada mi alma. Está dañando el templo del Señor. Porque yo soy santo, 3 veces santo. Y todo el que me recibe y el que me sirve tiene que ser santo. Y si me ama, se apartará de todo lo malo que ofrece el mundo. Dios bendiga, hermano. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Gloria al Señor. Estamos haciendo esta segunda parte. Es un poquito intenso el video. Y a veces la persona, cuando lo ven tan largo también, a veces hay muchos que ni lo ven entero. Y por eso lo hacemos en secciones, hermano. Conforme a lo que la persona lo pida, lo vamos a seguir haciendo. Gloria al Señor. Para que usted vaya viéndolo por parte y así sea edificado. Gloria al Señor. Esta es la segunda parte de este video. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga. Si ha llegado hasta aquí, te pido que te suscribas, dale a la campanita y compártalo para que más personas escuchen estas palabras que Dios manda a su iglesia, a su pueblo, hermano. Que no se deje engañar de todos los pastores corruptos, porque eso fue de los poquitos que Dios le enseñó a él. Pero hay miles, hermanos, que están así, como Dios le mostró. Y lamentablemente, si la iglesia del Señor necesita una reforma, devolvemos a Dios, hermano, buscar a Dios de todo corazón, de tratar de agradar al Señor y cada día más de amar al Señor, porque Cristo viene y hay que estar listo, hermano, para cuando se dé la venida de el día que Dios ha decidido mandarnos a buscar. sea que muramos o sea que Dios nos levante. Así, Dios te bendiga y Dios te guarde. Por aquí pasó su hermanito evangelista Miguel Candela. La paz de Dios con ustedes.